Una joven de gran corazón no dudó en ayudar a un hombre y a su pequeño hijo que necesitaban un lugar para pasar la noche. Ella no sabía quiénes eran, solo quería brindarles ayuda sincera. Lo que no imaginaba era que aquel hombre ocultaba una gran verdad. Era un millonario que cambiaría su vida para siempre. La tormenta de nieve azotaba con furia Villahermosa, un pequeño pueblo enclavado en las faldas de los Andes, haciendo que cada copo pareciera una puñalada helada contra el rostro de quienes osaban desafiarla. El viento aullaba como una bestia herida, arrancando gemidos de los viejos techos de zinc y haciendo danzar las ramas desnudas de los árboles en un ballet macabro. En medio de ese caos blanco y gélido, Elena, una joven de espíritu indomable y corazón noble, luchaba por mantener en pie la pequeña cafetería de sus padres, el Rincón Cálido, que, a pesar de su nombre, se sentía cada vez más fría y vacía. Las deudas se amontonaban en su escritorio como una avalancha imparable, y la reciente notificación de desalojo del banco, un papel amarillento que quemaba en su delantal como una brasa ardiente, le recordaba cruelmente que solo le quedaban 14 días para salvar el legado de su familia, el único refugio de calor y esperanza que conocía en un mundo que parecía empeñado en congelarla. Sin embargo, en ese preciso instante, nada de eso importaba más que la visión desgarradora que se le presentó en la plaza. Un hombre alto, con una barba oscura salpicada de nieve, que apretaba contra su pecho un bebé llorón, cuyas pequeñas manos, rojas y heladas, se agitaban en el aire como diminutas banderas de rendición. Elena sintió una punzada en el pecho, una empatía visceral que trascendía su propia desesperación, porque sabía que no podía ignorar el sufrimiento de un niño en Nochebuena, no mientras tuviera un resquicio de calor para ofrecer. Su alma, acostumbrada a la lucha constante, no le permitía desviar la mirada ante una necesidad tan apremiante, y en ese momento, su propia batalla personal palidecía ante la urgencia de proteger la vida inocente, que temblaba bajo la inclemencia del temporal. La visión del bebé, tan pequeño y vulnerable en medio de la ventisca, activó un resorte ancestral en su ser, una compasión innegable que la empujó a la acción, a pesar de que su propio futuro pendía de un hilo tan frágil como el cristal en la ventana de su café. La tormenta, que había sido una metáfora de su propia vida, se manifestaba ahora como una amenaza real para ese pequeño ser indefenso, y Elena, con el corazón apretado pero decidido, supo que su destino estaba entrelazado con el de esos dos extraños que la observaban con ojos suplicantes. Su historia estaba a punto de cambiar, y lo sabía, porque en su alma resonaba la certeza de que ciertas decisiones, tomadas en el fragor de la adversidad, tenían el poder de reescribir el guión de toda una vida. «No puedes quedarte ahí parado con el niño en esta tormenta», gritó Elena, su voz apenas audible sobre el ulular del viento gélido que azotaba la plaza, golpeando sus palabras con la fuerza de un látigo invisible, pero cargadas de una urgencia innegable que buscaba perforar la desesperación del extraño. El hombre, con los ojos vidriosos por el frío y la angustia, la miró, un atisbo de esperanza titilando en su mirada perdida mientras apretaba aún más al infante contra su pecho, como si quisiera fusionarlo con su propio cuerpo para protegerlo de la crueldad del invierno. La nieve caía con una densidad implacable, tejiendo un velo blanco que apenas permitía distinguir las siluetas en la penumbra de la tarde, y cada ráfaga de aire helado le dificultaba a Elena mantener los ojos abiertos, obligándola a parpadear constantemente para despejar su visión y no perder de vista a esos seres vulnerables. «Todos los hoteles están llenos», respondió él, su voz un murmullo apenas perceptible que se perdía en el rugido ensordecedor del viento. «Mi carro se descompuso y no sé qué hacer». Elena observó al extraño por un instante, su mirada perspicaz analizando cada detalle. Su abrigo, a pesar de estar cubierto de nieve, revelaba una calidad innegable, un corte elegante que delataba un origen costoso,
contrastando abruptamente con la desolación en su expresión, que era la de un hombre completamente desorientado, como si el mundo entero se hubiera derrumbado a sus pies. El bebé en sus brazos, un pequeño haz de lamentos, no cesaba de llorar, y sus diminutas manos, un testimonio palpable del frío implacable, estaban tan rojas que parecían estar ardiendo. Una ola de compasión arrasó con cualquier duda que Elena pudiera tener. No podía simplemente dejarlos a su suerte en medio de semejante tempestad, especialmente a un niño indefenso. Su corazón, aunque ya cargado de sus propias preocupaciones, se negó a permitirlo, porque la humanidad le dictaba que debía extender la mano a quienes lo necesitaban, incluso si eso significaba añadir una carga más a sus hombros ya pesados. «Ven conmigo», le dijo finalmente, su voz un poco más suave ahora, dándose la vuelta y señalando hacia la entrada de su cafetería, un faro de luz y tibieza en medio de la desolación blanca. «No voy a dejar que un niño se congele en Nochebuena», añadió, una promesa silenciosa que resonó en el aire helado, un eco de su inquebrantable espíritu. El gesto era impulsivo, pero profundamente arraigado en su carácter, en su creencia de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad debía prevalecer sobre la indiferencia. El destino, con su mano invisible, estaba tejiendo hilos nuevos en el tapiz de sus vidas, entrelazando sus caminos de una forma que ninguno de ellos podría haber imaginado, en esa noche de vientos aulladores y nieve implacable. «Soy Mateo», dijo el hombre, su voz aún teñida de la conmoción del frío, mientras ambos ascendían las escaleras gastadas que conducían al pequeño apartamento de Elena, un nido acogedor situado justo encima de la cafetería, donde los sonidos del pueblo se amortiguaban un poco, pero el aroma a café siempre flotaba en el aire. Él sostenía al bebé con una delicadeza sorprendente, a pesar de la aparente inexperiencia que emanaba de sus movimientos, como si cada gesto fuera un intento torpe pero sincero de proteger a esa frágil criatura. Elena asintió, abriendo la puerta con un leve chirrido y revelando un espacio que, aunque modesto, irradiaba una calidez innegable. «Elena Torres», respondió ella, con una sonrisa cansada pero genuina, invitándolo a pasar con un gesto de la mano. «Y no te preocupes por el desorden, no esperaba visitas», añadió con un tono de disculpa que era más una costumbre que una necesidad, pues el lugar, a pesar de su tamaño, estaba impecablemente limpio, un reflejo de su dedicación y orden. El apartamento era diminuto, sus habitaciones se encadenaban una tras otra en una secuencia lógica, una sala que, por la necesidad de optimizar el espacio, también funcionaba como comedor, con una mesa plegable pegada a la pared, una cocina que, en su reducido tamaño, apenas superaba el de un armario, pero donde el calor de la estufa siempre invitaba a la reunión, y un dormitorio que apenas lograba albergar una cama doble, sus paredes adornadas con fotografías descoloridas que contaban historias de generaciones. Todo en el lugar, desde los muebles hasta los enseres, se veía limpio, pulcro, pero innegablemente desgastado por el paso implacable de los años y el uso constante. Cada arañazo y cada imperfección eran testimonios silenciosos de una vida vivida con intensidad, de recuerdos grabados en cada rincón. «¿Cuántos meses tiene?», preguntó Elena, extendiendo sus brazos con una naturalidad maternal hacia el bebé, sus ojos fijos en la pequeña criatura, sintiendo una conexión instantánea que la sorprendió. «6», murmuró Mateo, dudando por un momento antes de entregárselo, como si se aferrara a él, consciente de la fragilidad del pequeño ser, pero también de la imperiosa necesidad de buscar consuelo y ayuda en los brazos de Elena. Su mirada, cargada de una extraña mezcla de alivio y recelo, no se apartaba del niño mientras cambiaba de brazos, observando cada movimiento de Elena con una atención casi protectora. «Se llama Daniel». Tan pronto como Elena tomó al niño en sus brazos, una transformación asombrosa ocurrió en su expresión. Sus ojos, antes llenos de la preocupación y el cansancio del día, se suavizaron de inmediato,
adquiriendo un brillo tierno y compasivo, y una calma inexplicable. Pareció envolverla mientras comenzaba a mecerlo suavemente, instintivamente, tarareando una melodía que su madre solía cantarle en las noches de insomnio. La canción, un arrullo dulce y antiguo, parecía calmar no solo a Daniel, sino también a la propia Elena, trayéndole una momentánea paz en medio de su turbulencia interna. «Pobrecito, está empapado», murmuró, su voz cargada de ternura, sintiendo la humedad fría en la ropa del bebé. «¿Tienes ropa seca para él?» Mateo, con un movimiento casi mecánico, abrió una costosa mochila de cuero, cuyo diseño y calidad contrastaban marcadamente con la humildad del entorno, y de su interior sacó una pequeña pila de ropa de bebé que, a simple vista, no parecía haber sido adquirida en ninguna de las modestas tiendas del pueblo. Cada prenda, desde los diminutos zapatitos que apenas cubrían sus pies hasta las delicadas camisitas bordadas con intrincados diseños, irradiaba una aura de exclusividad, revelando marcas de diseño que gritaban lujo y sofisticación, un detalle que Elena no pudo pasar por alto. «Voy a preparar algo caliente», dijo Elena, entregándole de vuelta al bebé, un movimiento que, aunque práctico, dejaba entre ellos un hilo invisible de conexión. «¿Café o chocolate? Lo que tengas está bien», respondió él, su mirada recorriendo el modesto apartamento con una curiosidad que parecía mezclarse con un toque de melancolía, como si comparara ese espacio con algo que conocía. «No quiero causarte molestias», añadió, una formalidad que resonaba extraña en la intimidad del momento. «No es molestia», aseguró Elena, su voz firme y sincera. Elena, con la practicidad que la vida le había enseñado, colocó una olla vieja y abollada, pero limpia, sobre el quemador de la estufa, el metal emitiendo un tenue tintineo al asentarse en su lugar. Las paredes de su pequeña cocina, del tamaño de un armario, se llenaron rápidamente con el reconfortante aroma del chocolate caliente, una fragancia dulce que prometía un poco de alivio en la gélida noche. Sus padres, figuras entrañables que habitaban en sus recuerdos con la fuerza de un ancla, siempre le habían inculcado una profunda lección de hospitalidad, una filosofía de vida que había moldeado su carácter y la había convertido en la mujer que era. «Mis padres siempre decían que la casa donde no se puede recibir a un extraño no es realmente un hogar», recitó Elena en voz baja, casi para sí misma, mientras revolvía la mezcla de chocolate con la poca leche que le quedaba, estirando los recursos al máximo, como siempre lo hacía. Con el rabillo del ojo observaba a Mateo, permitiendo que su mirada curiosa lo escudriñara discretamente. Notó sus modales, pulcros y refinados. Cada gesto y cada movimiento denotaban una educación esmerada y un origen que distaba mucho de la vida sencilla del pueblo. Pero lo que más le llamó la atención fue el reloj en su muñeca, una pieza brillante y sofisticada, que a juzgar por su diseño y el destello de los materiales, parecía costar más que todas sus posesiones juntas dentro del pequeño apartamento. Sin embargo, más allá de la riqueza material, había algo profundamente roto en los ojos de Mateo, una tristeza silenciosa que resonaba en la profundidad de su mirada, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros, una carga que ni el lujo más ostentoso podía ocultar o aliviar. Era una tristeza que Elena, con su propia experiencia de dolor, reconoció al instante, una herida que la curiosidad no podía ignorar. Esa contradicción entre la opulencia de su vestimenta y la desolación en su alma la intrigaba, la invitaba a querer desentrañar el misterio que lo rodeaba, a entender la historia detrás de esos ojos que parecían haber visto demasiado sufrimiento. «¿De dónde vienes?», preguntó Elena, su voz suave y sin presiones, mientras servía el chocolate caliente en sus 2 tazas menos desportilladas, eligiéndolas con el cuidado de quien ofrece un tesoro. El vapor se elevaba en espirales fragantes, calentando el aire y ofreciendo un bálsamo efímero contra el frío que aún se colaba por las rendijas. «¿De Bogotá?», respondió él con una rapidez casi automática, una respuesta que parecía surgir de un guión aprendido,
pero su mirada se desvió nerviosamente, revelando una incomodidad palpable, como si esa simple pregunta hubiera tocado una fibra sensible. «Estoy entre trabajos y el bebé», añadió. La frase se cortó abruptamente, como si la verdad completa fuera demasiado pesada para ser pronunciada en ese momento. La pregunta de Elena, aunque inocente en su formulación, pareció golpearlo con la fuerza de un puñetazo invisible, dejándolo sin aliento. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor contenido. Mateo apretó los labios con fuerza. Su mandíbula se tensó visiblemente, y su mirada se fijó en la ventana, donde la tormenta seguía rugiendo con una furia ininterrumpida, como si el caos exterior reflejara el torbellino de emociones dentro de él. «Es una larga historia», murmuró finalmente, un tono de resignación en su voz. Elena, con la perspicacia que le daban los años de observar a la gente, percibió la reticencia y el dolor en su respuesta. No lo presionó. En lugar de ello, ofreció una salida, una invitación tácita a la confianza. «Bueno, parece que tenemos toda la noche», dijo Elena, su voz calmada y comprensiva, mientras se sentaba en el sofá desgastado, un mueble que, a pesar de su vejez, ofrecía un confort familiar y acogedor. El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el siseo del viento y el suave llanto ocasional de Daniel, un recordatorio constante de la vida frágil que ahora compartían. «Esta tormenta no va a parar hasta mañana», continuó Elena, su voz suave, una predicción basada en años de experiencia en las montañas, y tal vez ni siquiera entonces. La frase, lejos de ser una queja, era una invitación a la paciencia, a la entrega al momento presente, una oferta de refugio en la incertidumbre. Daniel, como si respondiera a la tensión del ambiente, comenzó a llorar de nuevo, un llanto más enérgico, y Mateo se puso visiblemente tenso. Sus músculos se tensaron, sus hombros se encogieron, sus manos se agitaron con impotencia, claramente sin saber cómo consolar al pequeño. Elena, sin decir palabra, simplemente extendió sus brazos, un gesto instintivo de ternura y ofrecimiento. «No sé por qué se calma contigo», admitió Mateo, una rendición implícita en su voz, mientras entregaba al bebé a Elena, casi con un suspiro de alivio, observando la facilidad con la que ella lo tomaba, como si fuera una extensión natural de su propio cuerpo. Sus ojos, aún cansados, reflejaban una mezcla de asombro y gratitud por esa conexión inexplicable que Elena había establecido con Daniel. «Conmigo llora todo el tiempo», añadió, una punzada de impotencia resonando en sus palabras, un reconocimiento de su propia limitación como padre en ese momento. Elena, con una ternura infinita, comenzó a mecer al bebé. Su cuerpo se movía rítmicamente, y con la manga de su suéter, suavemente, limpió la carita mojada de lágrimas del pequeño Daniel, sus dedos rozando la piel delicada con un cuidado casi reverencial. «Los niños sienten las cosas», dijo Elena suavemente, su voz un arrullo que parecía resonar con la sabiduría ancestral, una verdad simple pero profunda. «Tal vez solo necesita sentir que está seguro», añadió, sus palabras una caricia para el alma de Mateo, una explicación que, aunque sencilla, contenía una verdad universal sobre la necesidad humana de protección y amor. Mientras acunaba a Daniel, Elena notó un detalle que la heló hasta los huesos, una pieza de información que, de repente, reescribió todo lo que creía saber sobre Mateo y el bebé. En la pequeña muñeca del infante, oculta bajo el puño de la ropita de marca, había una pulsera de hospital, de esas que se colocan a los recién nacidos, y en ella, con letras nítidas y claramente legibles, se leía: «Daniel Restrepo Herrera». La sangre de Elena se congeló en sus venas, el aire de la habitación se volvió denso, y el calor del chocolate caliente se disipó de sus pensamientos, reemplazado por un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Restrepo. El nombre resonó en su mente como un trueno distante, un eco ominoso que traía consigo una avalancha de preocupaciones y miedos. Restrepo,
el mismo apellido de la poderosa corporación que había estado aterrorizando a su pueblo con la inminente construcción de un resort de lujo, una mole de cemento y cristal que prometía devorar las tierras y desplazar a todas las familias locales, incluida la suya, borrando de un plumazo años de historia y tradición. La visión del nombre en la pequeña muñeca de Daniel era una bofetada helada que la devolvía a la cruda realidad de su propia vulnerabilidad, una conexión inesperada y aterradora que la dejaba sin aliento. Sus ojos, ahora llenos de una mezcla de incredulidad y traición, se alzaron lentamente hacia Mateo, quien, ajeno a su descubrimiento, seguía mirando por la ventana, la espalda vuelta hacia ella, inmerso en sus propios pensamientos y en la contemplación de la tormenta que seguía su curso. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza desmedida, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos, acelerándose con cada respiración, una taquicardia de miedo y confusión. La calidez del bebé en sus brazos, que antes había sido un consuelo, ahora se sentía como una pesada carga, una prueba tangible de una verdad que no quería aceptar. ¿Quién era realmente este hombre, con su ropa cara y su mirada rota, que había aparecido de la nada en medio de la tormenta? ¿Y qué estaba haciendo en Villahermosa, un pueblo insignificante para un magnate, justo cuando su comunidad entera estaba a punto de ser arrasada por la ambición de su propia familia? La tormenta exterior, que antes había parecido el culmen de su desgracia, rugía ahora con una fuerza aún mayor. Pero Elena sabía que la verdadera tempestad, la que amenazaba con destruir su mundo y su corazón, acababa de comenzar dentro del pequeño apartamento de Elena Torres, un huracán de dudas y sospechas que la arrastraba sin piedad. Elena no logró conciliar el sueño esa noche. Su mente, un torbellino de pensamientos incesantes, se negaba a encontrar la paz. Cada segundo que pasaba era un martirio. Cada vez que sus párpados se cerraban en un intento fútil de descanso, la imagen de la pulsera del hospital, con ese apellido maldito que parecía grabarse a fuego en su memoria, se proyectaba vívidamente en la oscuridad de su mente. Restrepo. El nombre resonaba una y otra vez, un eco insistente y aterrador, el mismo nombre que figuraba en todos los documentos legales, fríos e impersonales, que amenazaban con destruir su pueblo, con borrar de la faz de la tierra el único hogar que conocía, el legado de sus ancestros. La ironía era cruel, la cercanía de su verdugo, el hombre que personificaba la amenaza a su existencia, dormía a pocos metros de ella, inconsciente de la tormenta que había desatado en su alma. Mateo, ajeno al torbellino de emociones que agitaba a Elena, dormía plácidamente en el sofá, su cuerpo voluminoso adaptándose a la forma del mueble, con Daniel acurrucado en una improvisada cuna hecha con cojines, un nido de telas suaves que Elena había preparado con el único propósito de brindarle comodidad al pequeño. El bebé, para alivio de Mateo, y extrañamente también de Elena, había dejado de llorar solo cuando ella lo había calmado, un detalle que la tranquilizaba por la conexión que había logrado con el niño, pero al mismo tiempo la preocupaba profundamente, porque confirmaba su propia vulnerabilidad ante la situación, su apego a un ser que era, en última instancia, una pieza clave en la destrucción de su mundo. La dualidad de sus emociones era un peso insoportable. A las 6 de la mañana, antes de que el sol asomara tímidamente por el horizonte, Elena se levantó, moviéndose con la ligereza de una sombra, el cansancio grabado en cada uno de sus movimientos, pero con la determinación de la costumbre. El ritual del café, el aroma familiar que llenaría la pequeña cocina, era una de las pocas certezas en su vida. La tormenta seguía rugiendo afuera, con una furia ininterrumpida, tal vez incluso peor que la noche anterior. El viento silbaba y la nieve caía con la misma intensidad, bloqueando cualquier intento de salida. No había manera de que nadie pudiera abandonar el pueblo ese día. La nieve era una barrera infranqueable, una prisión blanca que los mantenía cautivos. «Buenos días». La voz de Mateo, ronca por el sueño y el frío, la sobresaltó,
arrancándola de sus pensamientos y de la rutina mañanera. Elena se dio la vuelta bruscamente. El corazón le dio un vuelco y lo vio sentado en el sofá, con Daniel en brazos, una escena que, a pesar de sus sospechas, aún la enternecía. El bebé estaba despierto, pero inusualmente tranquilo. Sus grandes ojos curiosos exploraban el apartamento con una inocencia que contrastaba con la complejidad de la situación, absorbiendo cada detalle del nuevo entorno. «Buenos días», respondió ella, esforzándose por mantener su voz normal, por ocultar el torbellino de emociones que la asaltaba, la desconfianza que se mezclaba con una extraña atracción. «¿Dormiste bien?», preguntó. Una cortesía que buscaba sondear la superficie. «Mejor de lo que he dormido en meses, la verdad», respondió él, una vulnerabilidad innegable en su voz, una honestidad que parecía perforar la coraza de sus defensas. Había algo en su tono, una sinceridad que sonaba tan genuina que Elena tuvo que recordarse a sí misma, con un esfuerzo consciente, que debía ser cautelosa, que esa vulnerabilidad podría ser una fachada. Si ese hombre era realmente un Restrepo, el mismo nombre que la amenazaba, podía estar manipulándola, jugando con sus sentimientos, aprovechándose de su bondad innata. «¿Tienes fórmula para Daniel?», preguntó señalando al bebé, un cambio abrupto de tema que buscaba romper la tensión y enfocarse en una necesidad práctica e inmediata. «Sí, pero se me está acabando», respondió Mateo. Su mano se hundió en el interior de su mochila, buscando entre los pocos enseres que llevaba consigo, el movimiento revelando un atisbo de la precariedad de su situación, a pesar de su apariencia. Sacó 2 latas de fórmula infantil, selladas y con etiquetas de marcas exclusivas, un detalle que no pasó desapercibido para Elena, que ya había notado la diferencia de nivel socioeconómico entre ellos. «Solo me quedan 2 latas», añadió, su voz denotando una leve preocupación que intentaba disimular, pero que Elena percibió con su aguda sensibilidad. «Déjame ver», dijo Elena, tomando una de las latas de las manos de Mateo con una autoridad natural, y frunció el ceño al leer la etiqueta y al sentir el peso ligero del contenido. «Esta es muy cara, y también muy aguada para un bebé de 6 meses», sentenció, su voz mezclada con una preocupación genuina por la nutrición del pequeño. La fórmula, aunque costosa, no parecía ser la adecuada para un bebé de esa edad, lo cual la sorprendió, revelando una posible falta de conocimiento de Mateo sobre las necesidades básicas de su hijo. «¿Aguada?», preguntó Mateo, una nota de desconcierto en su voz. El término le era ajeno en el contexto de la alimentación infantil, lo cual reforzaba la impresión de que no estaba familiarizado con los cuidados cotidianos de un bebé. «Daniel necesita algo más espeso», explicó Elena con paciencia. La experiencia, fluyendo en sus palabras, «se ve que todavía tiene hambre después de comer», añadió señalando al bebé, que a pesar de haber sido alimentado, aún mostraba signos de inquietud, un claro indicador de que no estaba satisfecho. Elena, sin dudarlo, se dirigió a su pequeña despensa, una esquina de la cocina donde guardaba sus provisiones, y de entre los estantes sacó una bolsa de leche en polvo común, de esa que se usaba para el consumo diario en el pueblo. Su vecina, una mujer mayor y sabia, con minusunentos en gemelos que la mantenían siempre ocupada, le había enseñado un truco sencillo pero efectivo para los bebés que necesitaban un poco más de sustento. Una sabiduría popular que había pasado de boca en boca. «Mi vecina tiene gemelos», explicó Elena, sus manos expertas y ágiles mientras abría la bolsa. «Me enseñó este truco. Con movimientos precisos, mezcló la fórmula cara de Mateo con un poco de la leche en polvo común, creando una consistencia más espesa y nutritiva. Una combinación que, aunque humilde, prometía ser más beneficiosa para Daniel. Se la ofreció al bebé que, para asombro de Mateo, la tomó toda sin detenerse, succionando el biberón con una avidez que demostraba su necesidad. Por primera vez desde su llegada, Daniel se veía completamente satisfecho. Sus pequeños músculos relajados, sus ojos se cerraron en señal de placer y plenitud,
Un cambio notable que no podía negarse. ¿Cómo sabías eso?, preguntó Mateo, claramente impresionado por la intuición y el conocimiento de Elena, su voz revelando una admiración incipiente. La brecha entre sus mundos, la riqueza y la humildad, se hacía evidente en esa simple pregunta. En un pueblo pequeño, todos ayudamos a cuidar a los niños de todos, respondió Elena, encogiéndose de hombros con una naturalidad que denotaba su arraigo a la comunidad, una verdad intrínseca a su forma de vida. Su respuesta, sencilla y profunda, contrastaba con la soledad que Mateo parecía cargar. ¿Tú no tienes familia que te ayude?, preguntó. La pregunta salió de sus labios con una espontaneidad que no pudo controlar, una curiosidad genuina que buscaba desentrañar el velo de misterio que rodeaba a Mateo. La pregunta lo golpeó con la fuerza de una bofetada invisible, arrancándole el aire de los pulmones. Mateo desvió la mirada, sus ojos esquivando los de Elena, buscando un punto fijo en la pared como si en ella pudiera encontrar la respuesta a una pregunta que lo atormentaba, una herida que no cicatrizaba. Su mandíbula se tensó, un músculo saltando bajo la piel, revelando la lucha interna que libraba en ese instante, el esfuerzo por contener el dolor que esa simple pregunta había desenterrado. «Ya no», murmuró finalmente, su voz apenas un susurro, cargada de una tristeza tan profunda que Elena sintió una punzada de culpa en su propio pecho, un remordimiento instantáneo por haber tocado una herida tan abierta. Había algo genuinamente doloroso en esa respuesta, algo que trascendía cualquier sospecha sobre su apellido o su origen, un sufrimiento humano que reconocía sin importar las circunstancias. «Lo siento», murmuró Elena, su voz suave y llena de arrepentimiento. «No quise». La frase se perdió en el aire, interrumpida por el propio Mateo. «No te preocupes», dijo él, su voz recuperando un poco de su compostura habitual, aunque la tristeza aún se aferraba a su tono. Se levantó del sofá, el movimiento un poco rígido, y caminó hacia la ventana. Sus ojos se perdieron en la furia de la tormenta que seguía azotando el exterior, como si en el caos de la naturaleza buscara un refugio para sus propios tormentos internos. «¿Sabes algo de carros?», preguntó, cambiando abruptamente de tema, su voz buscando una conversación más práctica, más segura. «El mío hizo un ruido raro antes de morir completamente». La pregunta, aunque mundana, era un intento de reconectar, de salir del abismo emocional en el que se había hundido. «Un poco», respondió Elena, su mirada fija en el perfil de Mateo, notando la rigidez de su postura, la tensión en sus hombros. «Mi papá tenía un taller pequeño antes de que abriera el café», explicó, una luz de nostalgia en sus ojos al recordar a su padre y el olor a aceite de motor que impregnaba el aire del taller. Elena dejó a Daniel, que ahora dormía pacíficamente, acunado en su regazo, una imagen de serenidad que contrastaba con la agitación de los adultos. «Cuando pare la tormenta puedo echarle un vistazo», ofreció, su voz cargada de una generosidad desinteresada que era parte de su esencia, una ayuda que nacía de su naturaleza solidaria. «Te pagaría bien por eso», respondió Mateo, volviéndose para mirarla, una oferta que parecía casi automática en su forma de operar, una forma de compensar lo que recibía, acostumbrado a que todo tuviera un precio. «No necesitas pagarme», respondió ella rápidamente, casi con indignación, su voz firme y contundente, dejando claro que su ayuda no estaba condicionada por el dinero. «Los vecinos se ayudan», añadió, una verdad simple pero poderosa que definía la esencia de Villahermosa, una comunidad donde la reciprocidad y la solidaridad eran valores fundamentales. Mateo la miró con una expresión extraña, casi de incredulidad, como si nunca hubiera encontrado a alguien que rechazara el dinero, que ofreciera su ayuda sin esperar nada a cambio. Su mundo, regido por transacciones y ganancias, parecía chocar violentamente con la simplicidad y la bondad de Elena. El segundo día de su estancia, la dinámica entre ellos fue más fácil,
Una especie de rutina no dicha comenzó a establecerse, a pesar de las verdades aún no reveladas. Mateo resultó ser sorprendentemente útil, una revelación que desarmó un poco las defensas de Elena, quien lo había encasillado mentalmente como un hombre de negocios, ajeno a las tareas manuales y a la vida cotidiana. Con una habilidad inesperada, logró reparar la máquina de café que llevaba meses haciendo ruidos extraños, un chirrido constante que había sido una fuente de frustración diaria para Elena, pero que ahora se había silenciado, gracias a la pericia de Mateo. Luego, con una concentración admirable, se ocupó de la llave del fregadero, que había estado goteando incesantemente, un sonido irritante que marcaba el tiempo y que ahora, por fin, cesó, trayendo un alivio inesperado a la pequeña cocina. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Elena, su voz denotando una genuina sorpresa y admiración, mientras lo observaba reparar con destreza el extractor de humos del café, utilizando herramientas que había encontrado en el viejo taller de su padre, herramientas que parecían encontrar nueva vida en las manos de Mateo. Sus movimientos eran precisos, sus manos se movían con la familiaridad de alguien que conocía el oficio, desmintiendo la imagen de un hombre desvalido que había llegado a su puerta. «Mi abuelo era mecánico», respondió él, sin levantar la vista del trabajo. Sus dedos se movían con fluidez entre los engranajes y tornillos, absorto en la tarea, el sonido metálico de las herramientas resonando en el silencio del café. «Me enseñó que un hombre debe saber arreglar las cosas con sus propias manos», añadió, una filosofía de vida que le había inculcado su abuelo, un legado de autosuficiencia que ahora se revelaba en sus acciones. «Tu abuelo suena como una buena persona», comentó Elena, sus palabras cargadas de una profunda verdad. «Lo era», respondió Mateo, su voz un murmullo nostálgico, y se limpió las manos grasientas en un trapo sucio, un gesto automático, propio de quien está familiarizado con el trabajo manual. «Era el único que...» Su voz se detuvo abruptamente. La frase se cortó en el aire, como si hubiera tropezado con una barrera invisible, con un recuerdo doloroso que no quería o no podía compartir. «¿El único que qué?», inquirió Elena. Su curiosidad se agudizó, intentando llenar el vacío que había dejado la frase inconclusa, sintiendo que estaba a punto de desvelar una verdad más profunda. «Nada, no importa», respondió Mateo. Su mirada se endureció ligeramente, un velo de reticencia cubriendo sus ojos, indicando que el tema estaba cerrado. Esa noche, mientras Daniel dormía plácidamente entre ellos en el sofá, su pequeño cuerpo, un puente silencioso entre dos mundos, Elena le enseñó a Mateo cómo preparar chocolate santafereño de la manera tradicional, un ritual que había aprendido de su propia madre, una receta ancestral que se transmitía de generación en generación en Villahermosa. «Tienes que mover la cuchara en círculos, no de lado a lado», le explicó con paciencia, guiando su mano con una dulzura inesperada, sus dedos rozándose en el proceso, una chispa eléctrica, sutil pero innegable, recorriendo sus pieles. «Y el secreto está en la canela molida al final», susurró, el aroma especiado llenando el aire, una invitación a la intimidad y a la conexión. Mientras él revolvía la mezcla, sus manos se tocaron de nuevo, y ambos sintieron una chispa eléctrica, un hormigueo que iba más allá del simple roce, una conexión innegable que los tomó por sorpresa. Mateo la miró a los ojos y, por un momento, Elena olvidó completamente sus sospechas sobre su identidad, el apellido Restrepo, el resort. Todo se desvaneció en la intensidad de esa mirada, reemplazado por una sensación de familiaridad y calidez. «¿Por qué eres tan buena conmigo?», preguntó él suavemente, su voz apenas un susurro, cargado de una vulnerabilidad que desarmó a Elena. «Ni siquiera me conoces». Elena sonrió, una sonrisa triste pero sincera. «¿Por qué tienes un bebé que te necesita?», respondió ella, devolviéndole la pregunta con otra, una que apuntaba directamente a su herida más profunda. «¿Y por qué?».
porque pareces alguien que ha perdido mucho, añadió Elena, su voz suave y llena de una empatía que Mateo no esperaba, una comprensión que parecía trascender las palabras y penetrar en lo más profundo de su ser. Sus ojos, llenos de una tristeza ancestral, buscaron los de ella, y por un momento, las lágrimas se acumularon en el borde de sus pestañas, amenazando con desbordarse, una confesión silenciosa de su inmenso dolor. Trató de esconderlas, girando ligeramente la cabeza, avergonzado de su vulnerabilidad, pero Elena ya las había visto, y la comprensión entre ellos se hizo más profunda, más íntima. «No sabes cuánto», murmuró él, su voz apenas un hilo, cargada de una amargura que revelaba la magnitud de su pérdida, una herida que parecía no cicatrizar. El tercer día de su estancia en el pequeño apartamento de Elena, una nueva presencia irrumpió en la tranquilidad forzada de su refugio, la tía Esperanza. Su voz, potente y enérgica, resonó desde la planta baja, rompiendo el silencio de la mañana. «Elena», gritó, «abre la puerta, vine a ver si estabas bien». El grito, aunque ruidoso, era un sonido familiar y reconfortante para Elena, una señal de la preocupación y el afecto incondicional de su tía. Elena bajó corriendo las escaleras, con el corazón latiéndole con una mezcla de alegría y aprehensión, pues sabía que la curiosidad de su tía era tan grande como su cariño. Encontró a Esperanza sacudiéndose la nieve del abrigo, sus movimientos ágiles a pesar de su edad, el frío aún aferrándose a la tela gruesa. «Tía, ¿cómo llegaste hasta acá con esta tormenta?», preguntó Elena, la sorpresa genuina en su voz, admirando la determinación de su tía. «En el tractor de don Manuel», respondió Esperanza, con una sonrisa pícara, su rostro curtido por el sol y el viento, pero sus ojos aún brillando con una chispa de juventud y vivacidad. Esperanza subió las escaleras con una energía sorprendente para sus 55 años, su paso firme y decidido, una prueba de su espíritu inquebrantable. «Estaba preocupada por ti», añadió, su voz cargada de un cariño sincero que Elena siempre valoraba, y entonces, su mirada, aguda y penetrante, se detuvo en seco al ver a Mateo, quien estaba de pie en la sala, sosteniendo a Daniel en sus brazos, una imagen inesperada que la hizo detenerse en seco. Los ojos de Esperanza, conocidos por su capacidad de ver el alma de las personas, escudriñaron a Mateo de arriba a abajo, evaluándolo con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable, como si cada fibra de su ser estuviera siendo analizada. «Tía, él es Mateo y este es Daniel», dijo Elena tomando al bebé en brazos, presentándolos con una familiaridad que sorprendió a su tía. «Se quedaron varados por la tormenta», añadió, explicando la situación de forma concisa. Esperanza miró a Mateo de arriba a abajo una vez más. Sus ojos escrutadores no dejaban pasar ningún detalle, buscando cualquier indicio, cualquier señal que pudiera revelar la verdadera naturaleza del hombre. «Mucho gusto», dijo finalmente. Su voz, aunque amable, tenía un matiz de cautela, una reserva que no pasó desapercibida para Elena. «Soy Esperanza Torres». «El gusto es mío, señora», respondió Mateo, levantándose respetuosamente, su voz grave y cortés, mostrando una educación que Esperanza notó de inmediato. «Su sobrina ha sido muy generosa con nosotros», añadió. Su mirada agradecida se posó en Elena, quien lo observaba con una mezcla de ternura y aprensión, consciente de la perspicacia de su tía. «Mi sobrina es generosa con todo el mundo», replicó Esperanza, su voz teñida de orgullo, pero también de una preocupación latente, una advertencia tácita, a veces demasiado generosa para su propio bien. Esa noche, mientras Mateo bañaba a Daniel en el fregadero de la cocina, con una paciencia y ternura que sorprendieron a Elena, Esperanza jaló a su sobrina hacia un rincón, su voz un susurro cargado de urgencia. «¿Qué sabes de él?», le inquirió, su mirada fija en Elena, buscando respuestas. «Dice que viene de Bogotá, que está entre trabajos», susurró Elena. Su mirada se desvió hacia la cocina,
donde Mateo cantaba suavemente una melodía infantil mientras secaba al bebé con una toalla suave, sus movimientos delicados y llenos de amor. La escena era tan tierna que por un momento Elena dudó de sus propias sospechas. La imagen del hombre frío y calculador que había construido en su mente se desvanecía ante la realidad de su ternura paternal. «Pero tía, creo que hay algo que no me está diciendo», añadió, una confesión que liberaba parte de la carga que llevaba dentro, la necesidad de compartir sus dudas con alguien en quien confiaba plenamente. «¿Cómo qué?», preguntó Esperanza, su voz aguda y su mirada perspicaz, instando a Elena a revelar más. Elena le contó sobre la pulsera del hospital, el nombre grabado en 1900, ella, Daniel Restrepo Herrera, y la aterradora coincidencia con el apellido de la empresa que amenazaba a su pueblo. Esperanza frunció el ceño. Sus ojos se entrecerraron con una preocupación creciente. La gravedad de la situación se hizo palpable en el silencio que siguió a la revelación. «¿Estás segura?», preguntó Esperanza, su voz teñida de incredulidad. La implicación de la coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. «Completamente», afirmó Elena, su voz firme y sin titubeos, su convicción inquebrantable. «Pero», suspiró Elena, su mirada se posó de nuevo en Mateo, quien en ese momento le hacía caras graciosas a Daniel, provocando la risa del bebé, un sonido puro y cristalino que llenaba la cocina. «Mírale la cara cuando está con Daniel. Míralo cuando piensa que nadie lo ve. Ese hombre está sufriendo de verdad», dijo, una profunda tristeza en su voz, porque a pesar de sus sospechas, no podía negar el dolor genuino que emanaba de Mateo, una verdad que su corazón reconocía más allá de la razón. «El sufrimiento no excusa las mentiras, mija», advirtió Esperanza, su voz llena de la sabiduría que los años le habían otorgado, una verdad innegable que Elena conocía bien. «Lo sé», respondió Elena, un nudo en la garganta, «pero tampoco las condena automáticamente». Esperanza observó a Mateo por un largo momento. Sus ojos escrutadores no dejaban de analizar cada movimiento, cada gesto, buscando la verdad detrás de la fachada. Lo vio hacer muecas divertidas para arrancar una carcajada a Daniel. Lo vio limpiar cuidadosamente cada dedito pequeño del bebé, con una ternura que revelaba un amor profundo y sincero. Lo vio susurrar palabras de amor, palabras que, aunque no podía escuchar claramente, salían de lo más profundo de su corazón, llenas de una devoción paternal innegable. «Ese hombre quiere a ese bebé», murmuró finalmente Esperanza, su voz suave, una conclusión que la verdad le imponía. «Sí», Elena sonrió tristemente, un atisbo de dolor en sus ojos. «Y Daniel lo quiere a él, pero también me quiere a mí». Era verdad. Daniel había comenzado a estirar sus pequeños bracitos hacia Elena cada vez que la veía, y se calmaba instantáneamente cuando ella lo cargaba, como si ella fuera un bálsamo para su alma. Parecía haber decidido que necesitaba dos padres en lugar de uno, una figura maternal y una paternal que complementaran su vida. «Ten cuidado, Elena», le advirtió Esperanza, su voz cargada de preocupación, conociendo la naturaleza bondadosa y vulnerable de su sobrina. «Tu corazón es demasiado bueno. Ya te lastimaron una vez». Esa noche, mientras la tormenta finalmente comenzaba a ceder, su furia se transformaba en una lluvia suave de copos de nieve que caían con delicadeza. Mateo se acercó a la ventana. Sus ojos se perdieron en la inmensidad blanca del paisaje y suspiró profundamente, un suspiro que liberaba una tensión contenida, pero que también traía consigo una melancolía palpable. «Mañana podré irme», dijo, su voz, sin embargo, no sonaba feliz, sino teñida de una tristeza que Elena no pudo ignorar, una contradicción que la intrigó. La perspectiva de la partida, que debería haber sido un alivio para él, parecía pesarle en el alma. «¿Tienes prisa?», preguntó Elena, su voz suave, sin levantar la vista de Daniel, quien dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a las complejidades del mundo de los adultos. «No», admitió él,
su voz apenas un susurro, una confesión que resonó en el silencio del apartamento. La verdad es que estos han sido los mejores 3 días que he tenido en mucho tiempo, añadió. Una honestidad brutal que la desarmó, porque su voz sonaba sincera, vulnerable, revelando una soledad profunda. Para mí también, susurró ella. Un reconocimiento de la conexión inesperada que había surgido entre ellos, una burbuja de paz en medio de la tormenta de sus vidas. Se miraron a los ojos en el silencio del apartamento, un silencio que se llenó de significados no verbales, mientras Daniel dormía pacíficamente, entre ellos, un pequeño ángel que había unido sus destinos. Afuera, la nieve había dejado de caer, pero ninguno de los dos quería que amaneciera. El final de la tormenta significaba el fin de su tiempo juntos, la inminente separación. «Mi carro va a tardar una semana en arreglarse», mintió Mateo al 4.º día. Su voz se mantuvo con una firmeza sorprendente. Después de una conversación telefónica con alguien que supuestamente era un mecánico, una mentira que Elena detectó al instante. Elena lo miró con suspicacia, sus ojos entrecerrados, una mezcla de decepción y comprensión en su mirada. Había visto el carro desde la ventana de su apartamento, y aunque no era un experto, el vehículo no parecía tan dañado como él lo describía, lo cual alimentaba sus sospechas. «¿Una semana completa?», preguntó, su voz cargada de incredulidad, casi desafiándolo a mantener la farsa. «Sí, tiene que venir una pieza especial desde Bogotá», respondió Mateo evitando su mirada. Sus ojos se desviaron hacia el horizonte, una señal clara de su incomodidad y de la mentira que estaba tejiendo. «Espero que no sea problema. Puedo quedarme en el hotel del pueblo», añadió, ofreciendo una solución que sonaba plausible, pero que a Elena le pareció una justificación para prolongar su estancia. «El hotel del pueblo tiene cucarachas del tamaño de ratones», intervino Esperanza, su voz fuerte y sin filtros, quien había decidido quedarse unos días más para vigilar la situación. Su mirada escrutadora se posó en Mateo, una advertencia tácita de que no se le escapaba nada. «Quédate en la habitación de huéspedes de la casa de los Morales, doña Carmen, la renta barata», sugirió, ofreciendo una alternativa que era a la vez práctica y estratégica, manteniéndolo cerca pero con una distancia prudente. Así fue como Mateo se mudó a 2 cuadras de distancia, pero, para sorpresa de nadie, siguió pasando todo el día en el café con Elena y Daniel. Su presencia se había vuelto una constante, una parte integral de sus vidas. «¿Sabes hacer café de verdad?», le preguntó Elena la primera mañana que Mateo apareció en el café. Una pregunta que sonaba a desafío, pero que en realidad era una invitación, una forma de involucrarlo en su mundo. «Sé hacer café instantáneo», respondió él, cargando a Daniel en sus brazos con una naturalidad que ya le era familiar. El bebé acurrucado contra su pecho, su presencia, un bálsamo en la tensión del momento. «Eso no es café, eso es una ofensa a la humanidad», exclamó Elena, una sonrisa en sus labios, una burla cariñosa que revelaba la creciente comodidad entre ellos. El aroma del café instantáneo para ella era un sacrilegio, una afrenta a la tradición y al sabor auténtico que representaba su café. «Ven, te voy a enseñar», dijo con un gesto de la mano, invitándolo a acercarse a la máquina de café, el corazón de su negocio, un lugar donde el arte y la pasión se unían. Le mostró cómo seleccionar los granos con el cuidado de un experto, cómo molerlos en el punto exacto para liberar todo su aroma y sabor, y cómo usar la cafetera italiana que había heredado de su abuela, una joya antigua que era un testimonio de generaciones de amor por el café. «El secreto está en el tiempo», le explicó Elena, su voz suave y didáctica, mientras Mateo observaba cada uno de sus movimientos con una atención casi reverencial, absorbiendo cada detalle, cada paso del proceso, sus ojos fijos en sus manos hábiles. «Muy poco y queda aguado, muy mucho y queda amargo», añadió, transmitiéndole la sabiduría de años de experiencia, la alquimia de una buena taza de café.
Mateo resultó ser un estudiante aplicado, un aprendiz rápido y entusiasta. En tan solo 3 días, ya hacía café casi tan bueno como el de ella. Sus manos se movían con una destreza sorprendente para alguien que apenas unos días antes no distinguía entre un grano y un polvo instantáneo. Los pocos clientes que frecuentaban el café, la mayoría vecinos curiosos y leales, comenzaron a preguntar por el novio de Elena, un apodo que, aunque incorrecto, revelaba la creciente percepción de su relación. No es mi novio, les aclaraba ella, pero cada vez con menos convicción, porque la verdad era que Mateo se estaba convirtiendo en parte de su rutina diaria, una presencia constante y bienvenida. Él abría el café por las mañanas mientras ella preparaba el desayuno para Daniel. Sus roles se complementaban de forma natural. Él la ayudaba a limpiar las mesas mientras ella atendía a los clientes. Sus movimientos se sincronizaban en una danza silenciosa de colaboración. Él cargaba al bebé, mientras ella cocinaba. Su presencia se había vuelto indispensable. Se sentía como una familia de verdad, una unidad funcional y amorosa que había surgido de la adversidad. ¿Notaste algo raro?, le preguntó Esperanza una tarde, su voz baja y cautelosa, cuando Mateo había salido a caminar con Daniel, aprovechando un respiro en la tormenta. Su ausencia temporal permitía una conversación más íntima. ¿Cómo? ¿Qué?, inquirió Elena, su ceño ligeramente fruncido, aunque ya había notado algunas cosas extrañas, como que ayer llegó una caja enorme de café gourmet y nadie sabe quién la mandó. Comenzó Esperanza, su voz un murmullo conspirativo, pero sus ojos fijos en los de Elena, buscando una reacción. La caja, con su empaque elegante y su aroma exótico, había aparecido misteriosamente en la puerta del café, sin remitente, un regalo anónimo que para Esperanza era cualquier cosa menos inocente, como que don Raúl vino a arreglar tu máquina de hacer expresos sin que tú lo llamaras, continuó, su voz adquiriendo un tono de ironía. Don Raúl, el único técnico de electrodomésticos en el pueblo, era conocido por su lentitud y por necesitar ser llamado repetidas veces para cualquier trabajo, lo cual hacía su aparición espontánea aún más sospechosa, como que la cuenta de la luz llegó marcada como pagada cuando tú no la has pagado, finalizó Esperanza. La verdad en sus palabras era un golpe, contundente, una evidencia innegable que ponía en tela de juicio las coincidencias. Elena frunció el ceño. Sus pensamientos se aceleraron, intentando conectar los puntos. Había notado esas cosas, por supuesto, pero había asumido que eran meras coincidencias, o quizás actos de bondad de los vecinos, una explicación reconfortante que ahora se desmoronaba. ¿Tú crees que...? Su voz se interrumpió. La implicación de las palabras de Esperanza se cernía sobre ella como una sombra. Creo que tu huésped misterioso tiene más dinero del que dice, dijo Esperanza, su mirada seria y penetrante, sin rodeos, sin medias tintas. Y creo que está tratando de ayudarte sin que te des cuenta, añadió, una acusación que, a pesar de su seriedad, revelaba una comprensión de la complejidad de Mateo. Esa noche, Elena decidió confrontar a Mateo directamente. La verdad le pesaba en el alma y necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Fuiste tú quien pagó la cuenta de la luz, ¿verdad?, preguntó. Su voz, aunque baja, cargada de una autoridad inquebrantable, sus ojos fijos en los de él, buscando una reacción, una señal de verdad o mentira. Él, tomado por sorpresa, casi se atraganta con el café que estaba bebiendo. Un chorro oscuro se deslizó por su barbilla, revelando su incomodidad. ¿Cómo iba a...? Comenzó Mateo, su voz entrecortada, intentando negar lo obvio. Su mirada se desvió, buscando una salida, una excusa. Mateo, no soy tonta, interrumpió Elena, cruzando los brazos sobre su pecho, una postura que denotaba su determinación. Las cosas no aparecen de la nada. ¿Quién eres realmente?, preguntó. La pregunta, un disparo certero, resonó en el silencio del apartamento, exigiendo una respuesta que no podía ser evadida. Por un momento,
Él pareció estar a punto de decir la verdad. Sus labios se entreabrieron. Sus ojos se llenaron de una desesperación que Elena reconoció. Pero luego, su mirada se posó en Daniel, quien dormía plácidamente en los brazos de Elena, un pequeño ángel inocente ajeno a la tensión que flotaba en el aire, y su expresión se cerró de golpe. La apertura se desvaneció, reemplazada por una barrera impenetrable. «Soy alguien que aprecia la bondad cuando la encuentra», dijo finalmente, su voz monótona, sus palabras medidas, una respuesta evasiva que era a la vez una confesión a medias, y que quiere devolver un poco de lo que ha recibido, añadió, una justificación para sus acciones, una forma de expresar su gratitud, sin revelar su verdadera identidad. No era realmente una respuesta, no la verdad que Elena buscaba, pero había algo tan sincero en su voz, una vulnerabilidad en sus ojos, que Elena decidió no insistir por ahora, aunque la duda seguía latente en su corazón. Los días siguientes fueron, para Elena, los más felices que había tenido en mucho tiempo, una burbuja de alegría y normalidad en medio de la incertidumbre que rodeaba su vida. La presencia de Mateo y Daniel había traído una luz inesperada a su existencia, una sensación de plenitud que no recordaba haber experimentado. Mateo, con un entusiasmo contagioso, aprendió a hacer arepas, sus manos torpes al principio, pero luego más hábiles, mezclando la masa y dándole forma con una dedicación admirable, el aroma a maíz cocido llenando la cocina. Ella, a su vez, le enseñó, con una paciencia infinita y una dulzura maternal, a cambiar pañales correctamente, un arte que él dominaba con rapidez. A pesar de su inexperiencia inicial, sus movimientos se volvían más seguros con cada intento. Él le contó historias fascinantes de sus viajes por el mundo, de paisajes exóticos y culturas lejanas, sus palabras pintando imágenes vívidas en la mente de Elena, transportándola a lugares que nunca había imaginado. Ella, a cambio, le enseñó canciones tradicionales colombianas, melodías folclóricas que hablaban de amor, de montañas y de la vida en el campo. Sus voces se unían en una armonía inesperada, creando un vínculo aún más fuerte. Una noche, mientras caminaban por la plaza del pueblo, iluminada tenuemente por las luces navideñas que comenzaban a titilar, con Daniel dormido plácidamente en su cochecito, un pequeño bulto de inocencia, comenzó a nevar suavemente de nuevo. Los copos caían con una delicadeza etérea, cubriendo el suelo con un manto blanco y puro. «Es hermoso», murmuró Mateo. Sus ojos se alzaron hacia el cielo. Su mirada se perdió en la danza de los copos de nieve que brillaban como diminutos diamantes bajo la luz de los faroles. «Sí», respondió Elena, su voz apenas un susurro, pero su mirada no estaba fija en la nieve, sino en él, en el perfil de su rostro iluminado por la luz tenue, en la paz que había encontrado en su presencia. «Lo es», añadió. Sus ojos se encontraron en una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Se detuvieron bajo un viejo farol, su luz cálida bañando sus rostros, creando un halo íntimo a su alrededor. Él se acercó lentamente, sus ojos buscando los de ella, una pregunta implícita en su mirada, pidiendo permiso, una invitación a cruzar una frontera invisible. Ella asintió casi imperceptiblemente, un gesto sutil, pero cargado de una significación profunda, una aceptación tácita que disipaba cualquier duda. Su primer beso fue suave, tentativo, una exploración delicada de un territorio desconocido, lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer en voz alta, miedos y esperanzas entrelazados en ese primer roce de labios. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo, una sonrisa de sorpresa y alivio, de un nuevo descubrimiento que prometía un futuro diferente. «Elena, comenzó él, sus palabras vacilando, su voz cargada de una urgencia de confesión. «Eish», ella puso un dedo sobre sus labios, deteniéndolo suavemente, una advertencia silenciosa. «No digas nada que puedas lamentar después», susurró, una premonición que la asaltaba, el miedo a que la verdad pudiera destruir ese momento perfecto.
pero él tomó su mano y la besó suavemente, un gesto de devoción y promesa. «Nunca lamentaría esto», susurró, su voz grave y sincera, sus palabras un juramento silencioso bajo las estrellas. Esa noche, Mateo se quedó en el apartamento de Elena. No hubo más que besos y susurros, palabras suaves que se entrelazaban en la oscuridad, promesas no dichas que flotaban en el aire. La intimidad entre ellos se construyó sobre la base de la conexión emocional y la ternura, más que sobre la pasión desbordada. Daniel durmió plácidamente entre ellos, su pequeña presencia, un escudo invisible que protegía la pureza de ese momento, un recordatorio constante de la vida que compartían. Y por primera vez en meses, Mateo no tuvo pesadillas. Su mente, antes atormentada por fantasmas del pasado, encontró un refugio de paz en la cercanía de Elena y su hijo. Sin embargo, la burbuja de tranquilidad fue brutalmente rota por el sonido incesante del teléfono. El timbre agudo y persistente perforó el silencio de la noche. Una señal inconfundible de que el mundo exterior, con sus exigencias y sus realidades, no podía ser ignorado por mucho tiempo. Elena, medio dormida, alcanzó a escuchar una voz femenina al otro lado de la línea, una voz que sonaba urgente y autoritaria. «Mateo, Mateo Restrepo», exclamó la voz. Su tono denotaba una mezcla de alivio y exasperación. «Gracias a Dios, hemos estado buscándote por todas partes. La junta directiva está...». Mateo colgó rápidamente, sus movimientos bruscos, pero ya era demasiado tarde. Elena había escuchado suficiente. Sus ojos se abrieron de golpe. El sueño se desvaneció, reemplazado por un escalofrío de terror. «¿Mateo Restrepo?», preguntó. Su voz temblaba visiblemente, las palabras apenas un susurro, cargadas de una incredulidad que se mezclaba con una traición profunda. Sus ojos, llenos de lágrimas que comenzaron a desbordarse, buscaron los de él, buscando una negación, una explicación que pudiera desmentir lo que había escuchado. «¿Puedes explicarme?», preguntó él, su voz llena de desesperación, extendiendo una mano hacia ella, un intento de calmarla, de detener la inminente avalancha de dolor. «¿Eres el dueño de Restrepo Industries?», continuó Elena, ignorando su mano, la pregunta, un cuchillo afilado que penetraba en el corazón de su incipiente felicidad. Sus ojos se llenaron de más lágrimas. El dolor era insoportable. «El que va a destruir nuestro pueblo». Su voz se quebró. La realidad de la situación era demasiado abrumadora. «No es así de simple», dijo Mateo, su voz baja, un intento de minimizar la verdad, de explicar lo inexplicable. «¿Sabías quién era yo cuando llegaste aquí?», preguntó Elena. Su voz se volvía más fuerte con cada palabra. La rabia comenzaba a reemplazar el dolor, una fuerza incontenible que brotaba de lo más profundo de su ser. «¿Sabías que soy dueña del café que van a demoler?». La acusación resonó en el silencio del apartamento. Una verdad que no podía ser negada. «No, te juro que no sabía», respondió Mateo, sus ojos llenos de sinceridad, pero ya era demasiado tarde. Elena ya no lo escuchaba. Toda la desconfianza que había estado guardando durante días, acumulada capa tras capa, explotó de una vez, como una represa que se rompe. «Esto es un juego para ti», gritó, su voz desgarrada por la ira y el dolor. «Divertirte con la gente pobre antes de destruir sus vidas. Elena, por favor». Mateo intentó acercarse. Su mano se extendió hacia ella, buscando consuelo, buscando perdón. Pero ella retrocedió. Sus ojos se llenaron de fuego. Su cuerpo se tensó, rechazando cualquier contacto. «¿Cuánto de lo que me dijiste es verdad?», preguntó Elena. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con la rabia y la desesperación. Su voz un lamento que rompía el silencio. «Algo, aunque sea algo». La pregunta resonó en el aire, una súplica por una pizca de verdad en un mar de engaños. Daniel, asustado por los gritos, comenzó a llorar. Su llanto agudo y desconsolado llenaba la habitación, un eco de la tormenta emocional que se desataba entre sus padres. Elena lo tomó instintivamente en sus brazos,
Su cuerpo se movió con la naturalidad de una madre, y el bebé se calmó inmediatamente al sentir su calor y su cercanía. Sus pequeños sollozos se silenciaron, una prueba de la conexión irrompible que los unía. «Esto sí es verdad», dijo Mateo, su voz baja y rota, señalando hacia Daniel, una verdad innegable que contrastaba con las mentiras que la habían herido. «Lo que siento, por ti, por él, por esta vida que hemos construido juntos», continuó. Su mirada se posó en Elena, una súplica en sus ojos. «Eso es lo más verdadero que he sentido en mi vida». Su confesión, cargada de una emoción cruda, era un intento desesperado por aferrarse a la única verdad que le quedaba. «Pero me mentiste». Elena apretó a Daniel contra su pecho, como si quisiera protegerlo del dolor que la inundaba, su voz llena de un dolor que se mezclaba con la decepción. «Me mentiste, sobre todo, porque sabía que si te decía la verdad, nunca me habrías dado una oportunidad», respondió Mateo, sus palabras una dolorosa confesión. «Y tenía razón, ¿no?». Elena no respondió. Su silencio era una respuesta más elocuente que cualquier palabra, una confirmación tácita de su decepción y de la verdad de sus palabras. «Quiero que te vayas», dijo finalmente, su voz firme, aunque teñida de un dolor profundo, una decisión irrevocable que le desgarraba el alma. «Toma a Daniel y vete. Haz lo que viniste a hacer. Destruye nuestro pueblo y sigue con tu vida». La amargura en sus palabras era palpable, una herida abierta que no cicatrizaría fácilmente. «Elena, vete», gritó. Su voz se rompió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, una súplica desesperada por mantener la poca dignidad que le quedaba. «Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Mateo recogió sus pocas pertenencias en silencio, sus movimientos lentos, sus manos temblorosas, con Daniel llorando inconsolable en sus brazos. El bebé sentía la tensión en el ambiente, la inminente separación. Antes de salir, se volvió hacia ella una última vez. Sus ojos se encontraron en una mirada de dolor y arrepentimiento. «Esto no es lo que quiero», dijo, su voz apenas un susurro, una confesión que venía de lo más profundo de su ser. «Nada de esto es lo que quiero». «Entonces, detente». Elena lo miró con ojos llenos de dolor, una súplica desesperada, una última oportunidad. «Si realmente me amas, detén todo esto». «No puedo», susurró él. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, una confesión de su impotencia. «Ojalá pudiera, pero no puedo». Y se fue, llevándose a Daniel y el corazón de Elena con él, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. Esperanza apareció una hora después, su rostro marcado por la preocupación, y encontró a su sobrina llorando en el sofá, su cuerpo encogido, un cuadro de desolación. «Mija, ¿qué pasó?», preguntó, su voz suave, mientras se sentaba junto a ella y la abrazaba, intentando ofrecer consuelo en medio del dolor. «Tenías razón, tía», sollozó Elena, sus palabras entrecortadas por el llanto. «Mi corazón es demasiado bueno y otra vez me lastimaron». Las lágrimas empapaban su rostro, una confirmación del dolor que sentía. Pero esta vez el dolor era diferente, más profundo, más complejo. Esta vez no solo había perdido a un hombre, a la promesa de un amor, sino que también había perdido a un bebé que había llegado a amar como propio, un pequeño ser que había llenado su vida de luz y alegría. Y para colmo, en 2 semanas perdería también lo último que le quedaba de sus padres, el café, su hogar, su legado. La pena era multifacética, un golpe que la dejaba sin aliento, una sensación de vacío que parecía imposible de superar. Mateo no durmió en toda la semana que siguió a su partida de Villahermosa. El insomnio se había convertido en su compañero constante, una tortura silenciosa que lo mantenía despierto en la frialdad de su lujoso penthouse en 1909, Bogotá. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del rostro de Elena, cuando descubrió la verdad, se proyectaba vívidamente en la oscuridad de su mente. La traición en sus ojos, el dolor en su voz,
La forma en que había apretado a Daniel contra su pecho como si tratara de protegerlo de él, de su propia verdad, de su engaño. Daniel tampoco estaba bien. El bebé lloraba constantemente. Un llanto lastimero que se había vuelto una banda sonora en el apartamento y rechazaba el biberón, la fórmula especial de Elena. Cualquier intento de alimentarlo era en vano. Mateo sabía por qué. Daniel extrañaba a Elena tanto como él. La ausencia de la mujer que lo había calmado y cuidado durante esos días en el pueblo era un vacío que no podía llenar. Señor Restrepo, su asistente Patricia, una mujer eficiente y siempre impecablemente vestida, había llegado desde Bogotá esa mañana, su voz profesional, aunque con un matiz de urgencia, rompiendo el silencio del apartamento. La junta directiva está furiosa. Han estado tratando de localizarlo por 2 semanas. La presión era inmensa. La responsabilidad de la empresa y las expectativas de los inversionistas pesaban sobre sus hombros. «Esperen», murmuró Mateo, meciendo a Daniel sin éxito. El bebé seguía llorando, un recordatorio constante de su angustia. «No pueden esperar más», insistió Patricia, su voz ahora más firme, más apremiante. «Los inversionistas del resort están amenazando con retirarse si no se presenta a la reunión del viernes. Y hay algo más», añadió. Su voz bajó un tono, revelando la gravedad de lo que iba a decir. Mateo la miró por primera vez desde que había llegado, sus ojos cansados, pero con una chispa de preocupación que lo hizo prestar atención. El brillo en la mirada de Patricia, un reflejo de la seriedad de la situación, lo alertó. «Los padres de la señora Elena han contratado abogados», dijo Patricia, su voz grave. Su mano se dirigió a su maletín de cuero y sacó unos documentos, hojas de papel llenas de jerga legal, que colocó sobre la mesa. «Quieren la custodia de Daniel». El mundo de Mateo se le vino encima. La noticia, un golpe devastador que lo dejó sin aliento, un peso que lo aplastó en el sillón. Había perdido a Elena, y ahora, la amenaza de perder a su hijo. El único lazo que le quedaba con su pasado y con la mujer que amaba era una realidad inminente. Mateo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus dedos se aferraban a las hojas como si fueran la única ancla en medio de un mar embravecido. «¿Con qué base?», preguntó, su voz apenas un susurro. La incredulidad se mezclaba con el miedo. «Dicen que su desaparición durante 2 semanas demuestra que es un padre irresponsable, que no puede cuidar adecuadamente de su nieto», respondió Patricia, su voz profesional pero con un matiz de compasión, repitiendo las acusaciones de los abogados. Mateo se dejó caer pesadamente en la cama del hotel. El colchón se hundió bajo su peso, un gesto de derrota y agotamiento. En una semana, había perdido a 160, la mujer que amaba, y ahora, la perspectiva de perder también a su hijo, su luz, su razón de ser, era una realidad abrumadora. «¿Qué posibilidades tenemos?», preguntó, su voz apenas audible, cargada de una desesperación que no podía ocultar. «Pocas», respondió Patricia, su mirada llena de compasión, su tono suave como si intentara amortiguar el golpe. «A menos que pueda demostrar estabilidad y una vida familiar sólida». «Una vida familiar sólida». La frase resonó en la mente de Mateo, un eco de lo que había tenido con Elena durante esas 2 semanas perfectas en Villahermosa. Un oasis de paz y plenitud que ahora parecía un sueño inalcanzable. Mientras tanto, en el café de Villahermosa, Elena trataba de mantener la compostura frente a sus clientes. Una máscara de normalidad que escondía el torbellino de emociones que la desmoronaba por dentro. El dolor de la pérdida, la traición de Mateo, la inminente demolición de su hogar. Todo se cernía sobre ella como una sombra. «¿Cuándo regresa tu novio?», le preguntó doña Carmen, la dueña de la pensión del pueblo, con una inocencia que era casi cruel. «No va a regresar», respondió Elena secamente, su voz un poco más cortante de lo que pretendía. La herida aún estaba demasiado fresca. «Y no era mi novio», añadió, aunque la verdad es que, en su corazón, él sí lo había sido, pues el bebé sí parecía tu hijo.
insistió la señora, su voz suave pero persistente. Su observación era una flecha que se clavaba en el corazón de Elena. Nunca había visto un niño tan apegado a alguien que no fuera su mamá. Elena sintió que se le cerraba la garganta. Las lágrimas amenazaban con desbordarse. La verdad de las palabras de doña Carmen era innegable. Era verdad. Daniel la había adoptado como su madre. Se había aferrado a ella de una manera que había sido hermosa y aterradora a la vez. Una conexión profunda que trascendía los lazos de sangre. Esperanza entró al café con una expresión preocupada. Sus ojos, normalmente llenos de chispa, estaban, ahora sombríos, un presagio de malas noticias que Elena reconoció al instante. «Mija, necesitamos hablar», dijo, su voz grave. La solemnidad de su tono indicaba la urgencia de la situación. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Elena, un cansancio resignado en su voz, como si ya esperara la siguiente calamidad que se cerniría sobre ella. «Llegaron las máquinas», respondió Esperanza, y se sentó pesadamente en una de las sillas del café, el sonido de la madera crujiendo bajo su peso, un eco de la pesada noticia. Las excavadoras para el resort estaban acampando en el terreno al lado de la iglesia. Sus motores rugían ominosamente en la distancia, una presencia amenazante que confirmaba la inminente destrucción. Elena sintió que se le revolvía el estómago, un nudo de angustia que se apretaba en su interior. «Tan pronto», murmuró, su voz apenas un suspiro. La incredulidad se mezclaba con el terror. Al parecer, habían acelerado todo. El proceso de demolición se había adelantado sin previo aviso, sin darles tiempo a reaccionar. «Don Miguel dice que les dieron solo una semana para desalojar sus tierras», añadió Esperanza. La noticia era un golpe fatal para las familias del pueblo, una sentencia de muerte para su forma de vida. Elena miró alrededor de su pequeño café. Sus ojos se posaron en cada detalle, cada rincón, como si intentara grabar la imagen en su memoria antes de que fuera borrada para siempre. Las mesas donde su padre había tallado sus iniciales, un testimonio silencioso de su presencia y su amor. La máquina de café que su madre había comprado con los ahorros de toda su vida, un símbolo de sacrificio y esfuerzo. Las fotos en las paredes, descoloridas por el tiempo pero llenas de vida, que retrataban 3 generaciones de la familia Torres, cada rostro una historia, cada imagen un recuerdo. Todo iba a desaparecer, borrado por la ambición, por el progreso, por el nombre Restrepo. «Es culpa mía», murmuró, sus palabras cargadas de una autoacusación que la consumía. «Si no, hubiera dejado que se quedara aquí, si no hubiera». Las lágrimas amenazaban con desbordarse. El peso de la responsabilidad era insoportable. «No digas tonterías», Esperanza la interrumpió, su voz firme, su mirada llena de determinación. «Mateo Restrepo iba a hacer esto con o sin conocerte. Tú no tienes la culpa de nada». Sus palabras, aunque reconfortantes, no lograban disipar la sensación de que había sido utilizada, de que Mateo había jugado con sus sentimientos mientras planeaba destruir su vida, su hogar, su legado. Esa noche, mientras limpiaba las mesas vacías del café, el silencio de la sala era un eco de su propia soledad. Escuchó un sonido familiar, un llanto de bebé que venía de afuera, un sonido que aceleró su corazón. Su corazón se aceleró, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos, llenándola de una mezcla de angustia y esperanza. Se asomó por la ventana, el cristal empañado por su aliento, y vio a Mateo caminando en círculos por la plaza, su figura solitaria en medio de la oscuridad, con Daniel en brazos. El bebé estaba inconsolable. Su llanto, un lamento desgarrador que cortaba el silencio de la noche, resonaba en el aire gélido, una señal clara de su profunda angustia. Sin pensarlo 2 veces, Elena bajó corriendo las escaleras, olvidando por un momento su enojo, su dolor, su orgullo herido. La necesidad del bebé era más fuerte que cualquier resentimiento. «¿Qué le pasa?», preguntó, su voz cargada de una preocupación genuina, acercándose a Mateo con una rapidez que denotaba su urgencia. «No para de llorar»,
respondió Mateo, su rostro pálido y demacrado. Parecía desesperado, agotado por los días de insomnio y la angustia de ver a su hijo sufrir. Lleva 3 días así. No come, no duerme. Su voz era un hilo, una confesión de su impotencia. Elena extendió sus brazos instintivamente, un gesto natural, y Mateo le entregó a Daniel sin dudarlo, una rendición implícita, una confianza ciega en la capacidad de Elena para calmar a su hijo. Tan pronto como el bebé sintió sus brazos, el calor de su cuerpo y la familiaridad de su toque, se calmó inmediatamente. Sus sollozos se convirtieron en suaves gemidos, un milagro silencioso que se repetía cada vez. «Te extrañaba», susurró Elena, besando la cabecita del niño, el aroma a bebé y a ella misma, una mezcla de consuelo. «Los dos te extrañábamos», dijo Mateo suavemente, su voz baja y cargada de una honestidad que desarmó a Elena. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron en una mirada de dolor y arrepentimiento. «¿Cómo puedes decir eso cuando estás destruyendo mi vida?», preguntó Elena, su voz quebrada por la emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas, una mezcla de tristeza y rabia. «Porque no quiero destruir nada». Mateo se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración y desesperación. «Elena, si pudiera detener todo esto, lo haría, pero no puedo». Su voz era un ruego, una confesión de su impotencia. «¿Por qué no?», preguntó Elena. Su voz se elevó, una mezcla de incredulidad y desafío. «Eres el dueño de la empresa». «Porque no es así de simple», explotó él, su voz cargada de la frustración de la situación. «Hay inversionistas, contratos, personas que han puesto millones de dólares en este proyecto». Su explicación, aunque lógica, sonaba fría y distante ante el impacto humano de la decisión. «¿Y qué hay de las personas que viven aquí?», replicó Elena, su voz vibraba con indignación. «¿Qué hay de las familias que van a perder sus hogares?». «Mateo no es», respondió. Su silencio era una admisión de su falta de argumentos. No tenía respuesta para esa pregunta. La verdad lo golpeaba con fuerza. Daniel había comenzado a quedarse dormido en los brazos de Elena, sus pequeños músculos relajados, y ella se dio cuenta de que estaba meciendo automáticamente mientras discutían, un reflejo de su instinto maternal. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», preguntó Elena con voz quebrada. El dolor se mezclaba con la decepción, una verdad que la consumía. «Que me hiciste creer que podíamos ser una familia los 3 juntos». «Podemos serlo», dijo Mateo desesperadamente, su voz un ruego, una súplica por una segunda oportunidad, por la posibilidad de un futuro que parecía desvanecerse ante sus ojos. «Ven conmigo a Bogotá, tú, yo y Daniel podemos». Sus palabras se perdieron en el aire, buscando una justificación, una esperanza que se negaba a formular completamente. «¿Podemos qué?». Elena se rió amargamente, una risa sin alegría, teñida de minos, escepticismo y dolor. Una punzada que le recordaba la dura realidad. «¿Ser tu familia secreta mientras destruyes la vida de otras personas? ¿Ser tu consuelo después de que acabes con pueblos enteros?». Su voz era un torrente de acusaciones, cada palabra un dardo en el corazón de Mateo. «No es así», respondió él, su voz débil, un intento de defenderse. «Entonces, ¿cómo es?». Elena le entregó de vuelta a Daniel, quien inmediatamente comenzó a llorar otra vez. El bebé sentía la tensión, la inminente separación. Su llanto era un espejo del dolor de Elena. «Explícame cómo es, Mateo». Él abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Su mente, un torbellino de emociones, no encontraba la forma de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable. «No puedes», dijo Elena tristemente, sus ojos llenos de una profunda decepción, una verdad dolorosa que se imponía entre ellos. «Porque sabes que tengo razón». Se dio la vuelta para irse, sus movimientos decididos. El corazón le dolía, pero su orgullo la impulsaba a alejarse de la mentira. Pero Mateo la tomó del brazo, su agarre firme, desesperado, un último intento de detenerla.
de aferrarse a la poca esperanza que le quedaba. «Elena, espera. Hay algo más que necesitas saber». Su voz, un susurro urgente, revelaba la desesperación de un hombre que estaba al borde del abismo, a punto de revelar una verdad que cambiaría todo. «¿Qué más puede haber?», preguntó Elena, su voz teñida de resignación, sintiendo que no podía haber más secretos, más dolor. Mateo respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio, un acto de fe en medio del caos, la decisión de revelar la verdad más dolorosa de todas. «El resort no fue idea mía», comenzó, su voz apenas audible, su mirada fija en la de ella, una súplica silenciosa por comprensión. «Fue de Elena, mi esposa». Elena se quedó helada. Sus palabras la golpearon como un rayo. La mención de una esposa, una mujer en la vida de Mateo, fue una revelación devastadora. «¿Tu esposa?», preguntó, su voz ahogada por el impacto. La incredulidad se apoderaba de ella. «Mi esposa muerta». Las palabras salieron de sus labios como una confesión, una herida abierta que no cicatrizaba, el dolor de la pérdida, tangible en su voz. Ella creció en estas montañas. Siempre soñó con construir algo hermoso aquí. Fue su último deseo antes de... No pudo terminar la frase. Las palabras se le ahogaron en la garganta. La emoción lo venció. El recuerdo de su esposa era demasiado doloroso. «Dios mío», exclamó Elena, sus manos cubriendo su boca. Sus ojos se abrieron con horror al comprender la verdadera dimensión de la tragedia de Mateo, la magnitud del peso que cargaba. El rompecabezas de su vida comenzaba a encajar. Las piezas dispersas encontraban su lugar en una historia de amor, pérdida y deber. «Por eso no puedes detenerlo», murmuró. La verdad era un golpe seco, una comprensión que la sobrecogió, su voz llena de compasión. «¿Cómo puedo traicionar su memoria?», preguntó Mateo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una confesión de su conflicto interno, el dolor de una lealtad dividida. «¿Cómo puedo destruir su sueño?». Su voz era un lamento, una súplica, atrapado entre el pasado y el presente, entre el deber y el amor. «Pero, Mateo...». Elena sintió que el corazón se le partía por él, una empatía profunda que nacía de su propia experiencia de pérdida, una conexión con el dolor ajeno. «Ella ya no está aquí. Las personas que van a sufrir sí están». Su voz era suave pero firme, un recordatorio de la realidad presente, de las vidas inocentes que serían afectadas por esa decisión. «Lo sé», sollozó él. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, una admisión de su propia impotencia. «Créeme que lo sé, pero cada vez que pienso en cancelar el proyecto, siento como si la estuviera matando otra vez». Su confesión, un grito de agonía, revelaba la profundidad de su culpa, la forma en que el pasado lo encadenaba al presente. Elena entendió entonces la verdadera tragedia de la situación. Mateo no era un villano sin corazón, un magnate cruel que solo buscaba el beneficio propio. Era un hombre roto, atrapado entre honrar la memoria de su esposa muerta y proteger a las personas vivas que ahora amaba. Un dilema moral que lo consumía. «¿Cómo murió?», preguntó Elena suavemente, su voz llena de compasión, buscando entender la raíz de su dolor, de su culpa. «Accidente de carro», respondió Mateo, su mirada fija en el suelo, su voz monótona, como si recitara un guión doloroso. «Venía a encontrarse conmigo para cenar. Si ella no hubiera tenido que...». Su voz se interrumpió. La culpa lo asfixiaba, el peso de lo que creía ser su responsabilidad. «No fue tu culpa», Elena lo interrumpió, su voz firme. Una verdad que quería imprimir en su alma, la necesidad de liberarlo de esa carga. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó él. Sus ojos se alzaron hacia ella, una chispa de esperanza en su mirada. «Porque la conozco». Elena tocó suavemente la mejilla de Daniel, quien dormía en sus brazos. Su pequeño rostro, una prueba de la vida que había dejado Elena. Cualquier mujer que haya criado a un niño tan hermoso como este, cualquier mujer que haya hecho que un hombre como tú la ame tanto,
Ella no habría querido que destruyeras vidas inocentes en su nombre. Sus palabras, un bálsamo para el alma de Mateo, eran una verdad innegable, un reflejo del amor y la generosidad que ella misma personificaba. Mateo la miró con ojos llenos de dolor y al mismo tiempo de una esperanza incipiente, como si Elena le hubiera ofrecido una balsa en medio de un mar embravecido. ¿Tú crees?, preguntó, su voz apenas un susurro. La incredulidad se mezclaba con el anhelo de creer en sus palabras. «Estoy segura», respondió Elena, su voz firme y convincente. Su mirada le transmitía una certeza inquebrantable. Por un momento, pareció que iban a encontrar una solución, que el amor podía vencer todos los obstáculos, que la promesa de un futuro juntos estaba al alcance de sus manos. La conexión entre ellos era palpable, un lazo invisible que los unía en medio de la adversidad. Pero entonces, la irrupción de Patricia, la asistente de Mateo, corriendo por la plaza, rompió la burbuja de intimidad. Su voz, un grito que perforó el silencio de la noche, anunció una nueva tormenta. «Señor Restrepo, gracias a Dios que lo encontré», gritó Patricia, su voz agitada, su rostro pálido por la urgencia de la situación. «Los padres de Elena llegaron con los abogados. Quieren llevarse a Daniel ahora mismo». El mundo de Mateo se desplomó otra vez. La noticia, un golpe devastador que lo dejó sin aliento. Un nuevo abismo se abría bajo sus pies. Miró a Elena con desesperación, sus ojos buscando una solución, una ayuda en medio del caos. «No dejes que se lo lleven», susurró ella, su voz firme, aunque teñida de dolor, una súplica por el niño que también había llegado a amar. «Lucha por él. ¿Vendrías conmigo?», preguntó Mateo, su voz llena de una desesperación que revelaba su dependencia de ella, una súplica por su apoyo. «¿Nos ayudarías?». Elena miró a Daniel, quien se había calmado momentáneamente al escuchar su voz, su pequeño rostro, un reflejo de la inocencia que estaba en juego. Luego, sus ojos se alzaron hacia su café, donde las luces aún estaban encendidas esperándola, su hogar, su legado, su responsabilidad. «No puedo abandonar esto», dijo finalmente, su voz teñida de una tristeza profunda, una decisión dolorosa que le desgarraba el alma. «Es todo lo que me queda de mis padres, y Daniel es todo lo que me queda de Elena», respondió Mateo, su voz quebrada, una verdad compartida que los unía en su dolor. Se miraron a los ojos, entendiendo que habían llegado a un punto sin retorno, una encrucijada donde sus caminos se separarían, al menos por un tiempo. «Entonces, supongo que cada uno tiene que luchar por lo suyo», dijo Elena con el corazón roto, sus palabras una aceptación dolorosa de la realidad. Mateo asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Besó la frente de Daniel, un beso de despedida cargado de amor y de incertidumbre, y se alejó caminando hacia su destino incierto. La silueta de su figura se desdibujaba en la oscuridad. Elena se quedó parada en la plaza, sintiendo el viento frío en su rostro, viendo cómo el hombre que amaba se llevaba al bebé que había llegado a amar como propio, sabiendo que probablemente nunca los volvería a ver, y en una semana las máquinas comenzarían a demoler todo lo que ella había amado también. Bogotá nunca le había parecido tan fría a Mateo. Su penthouse en el piso 40, una fortaleza de cristal con las mejores vistas de la ciudad, se sentía como una prisión, un espacio vasto y vacío que solo amplificaba su soledad. Daniel lloraba día y noche. Su llanto, un lamento constante que perforaba el silencio del apartamento, y nada de lo que Mateo hacía lograba consolarlo. Ninguna canción de cuna, ningún arrullo, ninguna caricia parecía suficiente. La leche que estaba tomando no le gustaba. Daniel la rechazaba con vehemencia, girando la cabeza y apretando los labios, lo cual lo angustiaba aún más. «La leche que está tomando no le gusta», le dijo a Patricia, su voz cargada de frustración y desesperación. La asistente, con su eficiencia habitual, había contratado a 3 niñeras diferentes en una semana, todas incapaces de calmar al bebé, que solo parecía querer a Elena.
Elena le daba una mezcla especial, sugirió Patricia. Cuidadosamente, su voz suave, un atisbo de una posible solución. ¿Quiere que le preguntemos la receta? La pregunta flotaba en el aire, una invitación a la humildad, a la dependencia de la mujer que había rechazado. No. Mateo miró por la ventana hacia las montañas lejanas. La silueta de los picos se difuminaba en la distancia. Un recordatorio de Villa Hermosa, de Elena, de la vida que había dejado atrás. Ya le hice suficiente daño. Su voz, cargada de culpa y arrepentimiento, era una barrera inquebrantable, una negación a buscar ayuda en la mujer que había lastimado. Las niñeras renunciaban una tras otra, desbordadas por el llanto incesante de Daniel, incapaces de calmarlo. El bebé solo se calmaba cuando Mateo lo cargaba, pero él tenía reuniones constantes con abogados, inversionistas y la junta directiva. Su tiempo estaba fragmentado, su energía agotada. El resort debe continuar, le dijo el presidente de la junta, un hombre de negocios implacable, su voz fría y autoritaria, una verdad innegable. Hemos invertido demasiado para echarnos atrás ahora. Sus palabras eran un recordatorio de la enorme responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Mateo, una carga que no podía ignorar. ¿Y si encontráramos otra ubicación?, sugirió Mateo débilmente. Una última esperanza, una idea que intentaba conciliar sus obligaciones con su conciencia. Imposible. Los estudios de factibilidad tomaron 2 años, Mateo, respondió el presidente. Su voz se elevó, denotando impaciencia. Entiendo que has pasado por mucho, pero no puedes dejar que los sentimientos nublen tu juicio empresarial. La frase, un dardo en su corazón, lo dejaba sin argumentos, atrapado entre su dolor personal y sus responsabilidades profesionales. Mientras tanto, en Villahermosa, Elena empacaba las últimas pertenencias de sus padres. Los objetos se convertían en recuerdos tangibles de una vida que se desvanecía. Las máquinas excavadoras rugían ominosamente afuera. Sus motores vibraban en el aire, esperando la orden final para comenzar la demolición. El sonido era un eco de la inminente destrucción. ¿Estás segura de que no quieres pelear esto en los tribunales?, le preguntó Esperanza, su voz teñida de preocupación, mientras envolvía los platos de la abuela en papel periódico. Cada objeto, un fragmento de memoria que se protegía. La pregunta era un último intento de resistencia, una oferta de apoyo en la batalla legal. ¿Con qué dinero? Elena se rió amargamente, una risa sin alegría, llena de resignación. La idea de una batalla legal era absurda, una quimera inalcanzable. Además, ya firmé los papeles, no hay vuelta atrás, añadió. Su voz era un lamento, una aceptación de su destino. Mateo te ofreció dinero por el café, más de lo que vale. Esperanza, con su perspicacia habitual, había estado al tanto de la oferta de Mateo, una forma de compensar la inminente pérdida. No quiero su dinero. Elena cerró una caja con más fuerza de la necesaria, el sonido seco, un reflejo de su frustración y su rabia contenida. No quiero nada que venga de él. Pero era mentira. Quería muchas cosas que venían de él. Quería sus brazos alrededor de ella por las noches, el calor de su cuerpo, la seguridad de su presencia. Quería escuchar su risa cuando Daniel hacía algo gracioso, el sonido cristalino que llenaba el apartamento. Quería esa sensación de familia completa que había tenido durante 2 semanas perfectas, una burbuja de felicidad que ahora parecía un sueño lejano, un espejismo en el desierto de su soledad. El teléfono sonó, su timbre agudo rompiendo el silencio del café. Era doña Carmen, la dueña de la pensión, su voz un murmullo urgente. Elena, hay un señor aquí preguntando por ti, dice que es abogado. Abogado. Elena frunció el ceño, una mezcla de sorpresa y aprehensión. La palabra resonó en su mente, un presagio de nuevos problemas. ¿De qué empresa?, preguntó, su voz cautelosa, intentando descifrar la razón de su visita. No lo dice, respondió doña Carmen, su voz un poco nerviosa. Solo dice que tiene algo importante que discutir contigo sobre Mateo Restrepo. Elena sintió que se le helaba la sangre.
El nombre de Mateo Restrepo, ligado a un abogado, solo podía significar una cosa: más problemas, más dolor. Voy para allá, dijo, colgando el teléfono con una sensación de fatalidad. El abogado era un hombre mayor de aspecto distinguido, su traje impecable, su maletín caro. Todo en él denotaba una posición de poder y una frialdad profesional. Señorita Torres, soy Eduardo Herrera, representante legal de la familia Herrera Quintero. El apellido le sonaba familiar a Elena, pero no podía ubicarlo. La memoria se le escapaba en la tensión del momento. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Elena, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Entendemos que usted conoce íntimamente a Mateo Restrepo y a su hijo Daniel. Daniel. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. El nombre del bebé, una chispa de esperanza en la oscuridad. ¿Qué tiene que ver Daniel en esto?, preguntó. La preocupación se apoderaba de ella. Daniel es nuestro nieto, señorita Torres, dijo el abogado, su voz monótona, pero sus palabras eran un golpe seco. Somos los padres de Elena Herrera, la difunta esposa del señor Restrepo. Elena se sentó pesadamente en una silla. El impacto de la revelación la dejó sin aliento. El rompecabezas de la vida de Mateo se completaba de una manera que nunca había imaginado. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz apenas un susurro, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más. Queremos la custodia de Daniel y necesitamos su ayuda, dijo el abogado, su voz profesional y sin emoción, como si estuviera recitando un guión. La petición, aunque chocante, no la sorprendió del todo, dadas las circunstancias. ¿Mi ayuda para qué?, preguntó Elena, su voz cargada de desconfianza, sin entender cómo ella podría ser parte de ese plan. El abogado abrió su maletín con un chasquido seco y, con movimientos precisos, sacó varias fotografías, las cuales esparció sobre la mesa con una frialdad calculada. Eran fotos de ella y Mateo caminando por el pueblo, tomados de la mano, besándose en la plaza con Daniel en brazos. Imágenes que capturaban la intimidad y la normalidad de esos días que ahora parecían tan lejanos, tan imposibles. Las instantáneas eran una invasión a su privacidad, una prueba tangible de que su vida había estado bajo escrutinio. ¿Dónde consiguieron estas fotos?, preguntó Elena. Su voz temblaba de indignación y asombro. El rubor subió a sus mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. Hemos estado investigando al señor Restrepo desde que desapareció con nuestro nieto durante 2 semanas, dijo el abogado. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en sus labios, revelando la implacable determinación de la familia Herrera. Imagine nuestra sorpresa al descubrir que estaba viviendo en concubinato con una mujer a la que apenas conocía, exponiendo a Daniel a una situación inestable e inmoral. Sus palabras, cargadas de juicio y desaprobación, intentaban pintar un cuadro negativo de la situación, descalificando la relación entre Elena y Mateo. Eso no es verdad. Elena se levantó de la silla. Sus puños apretados, la indignación la consumía. Mateo nunca haría nada para lastimar a Daniel. No. Su voz, aunque fuerte, revelaba la desesperación de defender a alguien que, a pesar de sus errores, creía que tenía un buen corazón. Entonces, ¿por qué el niño está desnutrido y enfermo desde que regresó a Bogotá?, preguntó el abogado, su voz cortante, un golpe directo que la dejó sin aliento. Elena sintió que se le revolvía el estómago. La noticia de la enfermedad de Daniel era un golpe aún más devastador que la revelación de las fotos. «Enfermo», murmuró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La culpa la invadió. «No puede retener alimentos, ha perdido peso», continuó el abogado, enumerando los síntomas con una frialdad desalmada. «Los doctores dicen que está sufriendo una depresión severa por abandono materno». La frase, un dardo en el corazón de Elena, la hizo tambalear. «Pero yo no soy para él», comenzó, intentando negarlo, intentando distanciarse, pero la verdad la golpeaba con fuerza. «Sí lo era». El abogado cerró el maletín con un chasquido final. Sus ojos fríos se encontraron con los de ella. Sus palabras eran una sentencia.
Y cuando se dé cuenta de que usted lo ha abandonado también, el trauma psicológico será irreversible. Elena se llevó las manos a la cara. Las lágrimas corrían por sus dedos. Una mezcla de dolor, culpa y desesperación la consumía. Daniel estaba sufriendo por su culpa, por la distancia, por la separación. ¿Qué quieren que haga?, preguntó. Su voz apenas un hilo, dispuesta a hacer lo que fuera por el bienestar del niño. Testifique en nuestro favor, dijo el abogado, su voz ahora más persuasiva, una oferta que sonaba tentadora en su desesperación. Diga al juez que Mateo Restrepo es un padre negligente que expone a su hijo a situaciones peligrosas. La propuesta, aunque vil, le ofrecía una forma de salvar a Daniel, o al menos eso le decía su mente atormentada. Eso es mentira. Elena se negó rotundamente. Su conciencia se rebelaba ante la injusticia. No podía traicionar a Mateo de esa manera. Lo es, señorita Torres, insistió el abogado. Su voz se mantuvo firme. Una sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. Usted misma nos puede confirmar que el señor Restrepo le mintió sobre su identidad durante semanas, que usó a su hijo como excusa para acercarse a usted mientras planeaba destruir su pueblo. ¿Eso le parece el comportamiento de un padre responsable? Elena no respondió. Sus argumentos se desvanecieron, porque, a pesar de todo, las palabras del abogado tenían una base de verdad que no podía negar. La mentira de Mateo, su verdadera identidad, su plan de demolición, todo se mezclaba en una red de engaños que la dejaba sin voz. Piénselo. El abogado le entregó una tarjeta de presentación, con un gesto final de desafío. Si realmente ama a ese niño, haga lo correcto. Esa noche, Elena no pudo dormir. La imagen de Daniel, su rostro demacrado, sus ojos llorosos, se proyectaba vívidamente en la oscuridad de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carita del bebé llorando, preguntándose por qué la mujer que él creía que era su mamá lo había abandonado. El peso de la culpa era insoportable. La idea de que Daniel sufriera por su ausencia, por su resentimiento, la consumía. A las 3 de la mañana, en medio de la soledad de la noche y el tormento de su conciencia, tomó una decisión, una resolución inquebrantable que nació de lo más profundo de su ser. Sacó todos sus ahorros del banco, el dinero que había guardado con tanto esfuerzo, el fruto de años de trabajo, y compró un boleto de autobús a Bogotá, un viaje hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto. Si Daniel la necesitaba, ella estaría ahí. No importaba lo que hubiera pasado entre ella y Mateo, las mentiras, la traición, el dolor. Un niño inocente estaba sufriendo, y ella no podía vivir con esa culpa, con la idea de que su orgullo fuera más importante que el bienestar de un ser indefenso. Su amor por Daniel era más grande que cualquier resentimiento, más fuerte que cualquier barrera que el destino hubiera puesto en su camino. En Bogotá, Mateo paseaba por su apartamento. Su figura cansada se movía de un lado a otro, cargando a Daniel, quien había llorado durante 4 horas seguidas, un lamento incesante que perforaba su alma. «Por favor, mi amor», le susurraba, su voz ronca por la angustia. «Come algo, lo que sea». Pero Daniel rechazaba el biberón, rechazaba la comida, rechazaba todo, excepto el contacto físico con su padre, un último hilo de conexión en medio de su sufrimiento. El teléfono sonó. Era Patricia. «Señor, hay una señorita Torres en la recepción. Dice que necesita ver a Daniel urgentemente». El corazón de Mateo se detuvo. El nombre de Elena, una chispa de esperanza en la oscuridad de su desesperación. «¿Elena?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro, una mezcla de incredulidad y anhelo. «Sí, señor», respondió Patricia, su voz profesional pero con un matiz de sorpresa, notando la reacción de su jefe. «¿La dejo subir?». Mateo miró a Daniel, quien, para su asombro, había dejado de llorar por primera vez en días. Sus pequeños ojos se abrieron, mirando hacia la puerta, como si hubiera sentido la presencia de Elena en el edificio, una conexión inexplicable que trascendía la distancia y el tiempo.
Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Mateo, una posibilidad que se negaba a creer. Sí, susurró, su voz cargada de una emoción abrumadora. Que suba. 5 minutos después, que parecieron una eternidad, Elena estaba parada en su puerta. Su figura se recortaba contra el marco, con una maleta pequeña en la mano, sus ojos llenos de lágrimas que ya no intentaba contener. «Vine por Daniel», dijo simplemente, su voz clara y decidida, un propósito inquebrantable, que la impulsaba. «Viniste por él». Mateo la miró. La sorpresa se mezclaba con el alivio. Las palabras salían de sus labios como un eco. «Me dijeron que está enfermo, que no come, que ha perdido peso». Elena entró al apartamento sin esperar una invitación. Su mirada se dirigió hacia el interior buscando al niño. «¿Dónde está?». Mateo la llevó hasta la sala, donde Daniel estaba en su cuna, un pequeño bulto en medio de la inmensidad del espacio. Tan pronto como el bebé vio a Elena, sus pequeños bracitos se estiraron hacia ella y sonrió por primera vez en una semana. Una sonrisa pura y radiante que iluminó la habitación. Un rayo de sol en medio de la oscuridad. «Hola, mi amor», murmuró Elena, tomándolo en brazos, sus movimientos suaves y naturales, como si nunca se hubieran separado. «Mamá está aquí». Y por primera vez desde que había salido de Villa Hermosa, Daniel se rió, una risa cristalina que llenó el apartamento de alegría y esperanza. Mateo se quedó parado, observando la escena. Su corazón se encogió de emoción al ver cómo la mujer que amaba consolaba al hijo que los dos adoraban, una imagen de plenitud que lo conmovió hasta lo más profundo de su ser. Y supo que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de su vida, una elección que definiría su futuro y el de su hijo. «Elena», dijo suavemente, su voz baja y cargada de una solemnidad que ella reconoció al instante, una señal de la gravedad de lo que iba a decir. «Tenemos que hablar. Los padres de Elena van a tratar de quitármelo». Su voz, un susurro de desesperación, revelaba la amenaza inminente que se cernía sobre su familia. Mateo se sentó en el sofá, sus ojos fijos en Elena, quien, ajena a sus preocupaciones, alimentaba a Daniel con una mezcla de fórmula que había preparado de memoria. Sus manos se movían con una naturalidad que denotaba su experiencia y su amor por el niño. «Dicen que soy un padre irresponsable», añadió. La acusación pesaba sobre sus hombros, una verdad dolorosa que no podía negar. «¿Y tú qué piensas?», preguntó Elena sin levantar la vista del bebé, su voz tranquila, su pregunta, una invitación a la reflexión, a la honestidad. «Pienso que tal vez tienen razón». La voz de Mateo se quebró, una confesión de su propia impotencia, de su incapacidad para cuidar de Daniel sin ella. «Míralo. En una semana sin ti se está muriendo de tristeza». Daniel estaba tomando su biberón con ganas. Por primera vez en días, sus pequeñas manos se aferraban a los dedos de Elena, como si tuviera miedo de que ella fuera a desaparecer otra vez. Su avidez por la comida, un reflejo de su necesidad de su madre. «Eso no te hace mal, padre Mateo». Elena finalmente lo miró a los ojos, sus ojos, llenos de comprensión y amor, buscando los de él, una conexión profunda que trascendía cualquier barrera. «Solo significa que él necesita a su familia completa». La frase resonó en el aire, una verdad simple pero poderosa. «¿Su familia completa?», preguntó Mateo. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos, atreviéndose a soñar con una posibilidad que antes le parecía inalcanzable. «Tú, yo y él, los tres juntos, como debería ser», respondió Elena, su voz firme, una promesa tácita de un futuro compartido, una familia unida. «Pero el resort, tu pueblo». La voz de Mateo se apagó. Los obstáculos aún se cernían sobre ellos, la realidad de sus conflictos. «Ya no hay pueblo que salvar». Elena sonrió tristemente, una sonrisa melancólica, pero con un matiz de determinación. «Las máquinas llegan mañana, en un